Fernando Lopera es nuestro director de biblioteca principal, la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, hoy llamada Carlos Gaviria Díaz. Fernando, muchas gracias por estar aquí en el programa El Sello Personal del Egresado. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar aquí en este programa. Bueno, yo vi por aquí en la trayectoria que usted es bibliotecólogo, pero también hace ciencias de la información. ¿Qué diferencia hay entre bibliotecología y ciencias de la información? Lo que pasa es que las ciencias de la información es un campo de conocimiento muy reciente que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que comienza a configurarse como el campo de estudios de la era contemporánea que está basada en la información como un elemento que genera conocimiento, que genera riqueza, que dinamiza la economía. Que va más Entonces, allá de los libros. va mucho más allá del campo bibliotecológico. Bueno, ¿y claro por qué que sí. unas veces les dicen bibliotecólogos y otras veces bibliotecarios? Bueno, el concepto de bibliotecario es un concepto, digamos, más asociado con lo técnico, aunque es un concepto también muy romántico, que en la literatura uno se lo encuentra como con ese énfasis romántico en la relación con los libros, con la literatura, y el de bibliotecólogo está más asociado ya a una disciplina científica como formación profesional. Sí. Bueno, es muy complicado ser director de una biblioteca tan grande. Es muy complejo, pero muy emocionante y muy interesante porque está uno pensando el campo bibliotecario y sobre todo el campo de las bibliotecas universitarias hacia el futuro y cómo eso contribuye al desarrollo de la universidad. Claro. ¿Cuántos ejemplares tenemos aquí de libros en Alrededor la de biblioteca? 600.000 ejemplares, 600.000 volúmenes. ¿Y hay de muy vieja data o no? Bastante, sí, tenemos libros, incluso algunos incunables en la colección patrimonial. Esa colección patrimonial está aquí mismo en la ciudad universitaria y hay algún sitio especial para que lo visite cualquier persona que venga o no. Claro que sí, en el cuarto piso de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz están todas las colecciones patrimoniales y están abiertas al público, a cualquier investigador que quiera consultarlas. Bueno, usted estudió aquí en la Universidad de Antioquia. ¿Qué le dio la Universidad de Antioquia para hacerlo un profesional diferente a cualquier otro egresado de otra carrera de bibliotecología? Pues la Universidad de Antioquia me lo ha dado todo. Toda mi vida académica y profesional la he vivido aquí en la universidad. Ha sido el espacio de formación y de desarrollo profesional. Aquí estudié bibliotecología, aquí antes de estudiar bibliotecología hice 7 semestres de biología. O sea, casi biólogo. Casi biólogo. Después hice la especialización en investigación social con el INER y posteriormente hice la maestría en educación también aquí en la Facultad de Educación con el grupo Diverser. O sea, es factura completa de la Universidad de Antioquia. Completa, sí señor. Bueno, ¿y eso qué ganancia le da a uno ser egresado a la universidad pública y particularmente de la de Antioquia? Pues es muy importante porque la formación siempre es en esa perspectiva crítica, en esa perspectiva de estar confrontando los conocimientos, de las discusiones académicas que se dan en todos los escenarios, que es un asunto que uno particularmente no puede experimentar en otro tipo de universidades como las privadas. Yo tuve una época en la que fui docente de cátedra en una universidad privada y allá lo primero que me sorprendió fue esa diferencia de la cultura académica entre una universidad como esta y una universidad privada, porque el tipo de discusiones, de crítica, de confrontación de las ideas no se ve en ese tipo de universidades, o por lo menos pues de manera muy general, ¿cierto? Entonces aquí encuentra uno como ese espacio de despliegue y de amplitud del conocimiento. Y de confrontaciones de muchos puntos de vista. Confrontación de las ideas, pero eso es justamente lo enriquecedor. Yo siempre en mis clases a los estudiantes lo primero que les digo es que el conocimiento es para criticarlo, no para reproducirlo. Y claro, en esa perspectiva freiriana de extensión de la comunicación y del aprendizaje, lo que les planteo a ellos es que el conocimiento debe ser para cuestionarlo permanentemente y que ni siquiera lo que el docente les está diciendo ahí al frente, ellos deben asumirlo como algo completamente verdadero. Como si fuera un dogma. Exacto, como si fuera un dogma. Oiga, usted me dijo que había hecho también, pues fuera de que hizo 7 semestres de biología, tenía también un muy buen recorrido en bibliotecas, porque le tocó conocer la biblioteca de Fabricato. Cuéntenos de esa experiencia. Sí, cuando yo llegué a bibliotecología, después de hacer los 7 semestres de biología y pedí el cambio de programa porque ya estaba trabajando
aquí en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, en esa época llamada Biblioteca Central. Ajá. Empecé como a recapitular y me di cuenta de que yo había sido un ratón de biblioteca toda la vida y que toda mi época del bachillerato y en buena parte de la formación universitaria la había pasado en biblioteca, no solamente en la biblioteca de aquí, sino también en la biblioteca piloto, antes de eso en la biblioteca de Fabricato, porque yo vivía en Bello, y en la biblioteca Marco Fidel Suárez de Bello, y mucho antes de eso, cuando ya estaba en primaria, nosotros teníamos una biblioteca pues muy pequeña. Mi papá siempre nos compró algunos libros, diccionarios, una enciclopedia pequeña, y entonces yo lo que hice fue organizar esa biblioteca y adecuar un espacio para ayudarle a los niños de la cuadra a hacer las tareas en las horas de la tarde después de que salía del Y colegio. usted era el guía. Entonces, desde esa época ya me di cuenta de que la vocación de bibliotecario la tenía ya inculcada. Bueno, y de este oficio, ¿qué es lo más agradable? De este oficio, el contacto con el libro, con la información, la interacción con los usuarios. A mí siempre me ha encantado, es el área de usuarios. Yo nunca he trabajado en la parte de procesos técnicos, que es donde se organizan los libros y se disponen, sino que siempre he estado es en el área de usuarios, en esa interacción con el usuario, en las áreas de referencia, en las hemerotecas, en el área de formación de usuarios, o como lo llamamos hoy, cultura informacional, que es un campo que me ha permitido desplegar todas mis capacidades en relación con la docencia. Bueno, y esas transformaciones que ha habido, una vez que se pasa de lo técnico y manual a toda esta forma de sistematización, ¿les varió mucho el trabajo, no? Cambió muchísimo. Yo recuerdo que por allá mediando la década de los 90 comenzaron a llegar los primeros computadores, empezó a llegar internet, y entonces eso fue una ruptura muy grande en la biblioteca, y yo tomé la iniciativa de comenzar a estudiar los sistemas operativos, a ver cómo se manejaba el computador, y me encargaba de enseñarle a los mismos compañeros de la biblioteca. Entonces yo montaba cursos de DOS, de Windows 3.1, ya después cuando llegó Internet en modo gráfico, que eso fue ya finalizando los 90, empecé a enseñarle a los compañeros de la biblioteca Internet, y ahí fue donde fui fortaleciendo esas capacidades de enseñanza y de conocimiento de la tecnología. Bueno, ahora me cuenta otro poquito porque vamos a ver unos mensajes y ya retornamos. En el sello personal del egresado estamos hablando hoy con Luis Hernando Lopera Lopera. Él es nuestro director de la Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz. Hernando, después de tanta trayectoria, ¿es posible darle credibilidad a esas afirmaciones que dicen que ya la gente lee menos, que los jóvenes leen menos, que porque están muy entretenidos con el computador, que el computador nos perjudica, que se van a acabar los libros? Sí, a ver, yo siempre he dicho que estamos viviendo una época maravillosa de transición entre la cultura escrita y la cultura digital, o la digitalidad, pues, que como la conocemos, y es porque en ese proceso hay otras formas diferentes de leer, de aprender, de pensar, de generar conocimiento. Y esas otras formas muchas veces son incomprendidas por otras personas que son propias de la lectura, de la cultura, de la lectura escrita, y entonces consideran que no, que los jóvenes no leen, y resulta que sí, y leen muchísimo, y tal vez leen más de lo que se podría leer en el entorno de la cultura escrita. Lo que pasa es que son otras formas de lectura, y son otros lenguajes, y son otros modos en los que aparecen los textos, otros modos en los que se accede al conocimiento a través de las literacidades transmedia. Entonces es otra forma de abordar el conocimiento. Ustedes hicieron hace poco en la biblioteca un ensayo que dio como muy buen resultado según los datos que salieron. Tuvieron abierto 30 y tantas horas continuas. 132 horas. 132 horas continuas. Sí. Y buena asistencia. Sí, una excelente asistencia. La idea era responder a alguna necesidad manifestada por muchos estudiantes, en el sentido de que necesitaban espacios de la biblioteca para estudiar en épocas de exámenes y disponer de los materiales bibliográficos, de todos los recursos, del acceso a internet. Y la idea se estuvo gestando pues por algún tiempo, y logramos concretarla hace una semana.
y entonces durante esa semana tuvimos una asistencia masiva de estudiantes, en promedio fueron 200 estudiantes en cada noche, tuvimos unos picos altos de más de 400 estudiantes entre las 11 y la 1 de la mañana, en la madrugada ya mermaba pues bastante el número de estudiantes hasta tener un promedio más o menos de 70, pero en general la aceptación fue excelente y la idea es que vamos a continuar entonces con esta iniciativa de mantener la biblioteca abierta por unas jornadas continuas en épocas de exámenes. Eso. Bueno, uno supone que una biblioteca de universidad, pues la gente va a estudiar lo que tiene que ver con las materias, o hay gente que va a otras cosas, digamos, a leer otro tipo de temas. Hay intereses muy diversos y por ejemplo en estas jornadas nos encontramos con estudiantes que les interesaba pues el tema de la lectura individual, de la preparación de sus trabajos de manera individual. Están los grupos de trabajo, los grupos de estudio que utilizaron tableros que les adecuamos para que utilizaran tableros y realizaran sus talleres. Están también los investigadores que utilizaban algunas colecciones como de periódicos, por ejemplo, para avanzar en sus trabajos. Algunos profesores pasaron algún tiempo, por lo menos hasta la medianoche, elaborando artículos que tenían pendientes. El acceso a internet, la disposición de computadores portátiles para los estudiantes durante toda la noche. Entonces esos son digamos, beneficios que ellos aprovechan y que permiten distintas formas de estudiar y de avanzar en sus aprendizajes. ¿Y aquí los temas son muy equilibrados o hay una preferencia por lo social o por el contrario por las ingenierías? ¿O cuál? Encontramos, bueno, digamos que el mayor número de estudiantes son de las facultades más grandes, ingeniería, ciencias exactas, pero también encontramos muchos de ciencias sociales, incluso estudiantes de filosofía, estudiantes de bibliotecología, de comunicaciones, que pasaron buena parte de esas jornadas en la biblioteca aprovechando ese espacio. Bueno, ustedes tienen unas colecciones muy especiales ahí, ¿o no? Hay una de historia de Antioquia que es patrimonial, pero a la vez es de libros curiosos y raros. Claro, tenemos la colección Antioquia y tenemos unas colecciones patrimoniales muy interesantes que pues digamos que ha recibido como herencia la biblioteca, como las de Carlos R. Restrepo, Marceliano Vélez, pero también en este momento estamos proyectando la apertura de unos centros de estudios especializados en dos grandes bibliotecas que hemos recibido y colecciones personales, archivos personales, como es la del filósofo Guillermo Hoyos Vázquez, Correcto. quien el año pasado donó toda su colección, pues su familia donó toda su colección a la biblioteca, y este año estamos adelantando la donación de la biblioteca y el archivo personal de Carlos Gaviria Díaz, que es justamente el nombre que lleva la biblioteca. Magnífico. Bueno, vamos a ver otros mensajes y retornamos. En el sello personal del egresado estamos hablando con Hernando Lopera, el director de nuestra biblioteca. Hernando, me has hablado de varias colecciones, pero te falta una muy importante, la prensa. Sí, la colección de periódicos es de las más ricas y más completas que tenemos en el país. Es una colección que tiene una parte microfilmada y otra parte que está, digamos, con la iniciativa o con la posibilidad de trabajarla en el campo de la digitalización. Es una colección que ha prestado un servicio muy importante, que es el apoyo a las víctimas del conflicto para la consulta de información en sus procesos de reclamaciones legales. Yo he visto ahí una cantidad de gente, ¿por qué? Claro, con eso hemos tenido un servicio social muy importante, es porque las víctimas necesitan consultar y tener evidencias de los sucesos con base en los cuales van a reclamar. Entonces la consulta en los periódicos ha sido digamos, un valor grandísimo que ha tenido esta colección para ese servicio social. Bueno, pero aquí hablamos de la universidad y hablamos de la biblioteca, pero ahora vamos a hablar de Hernando como Hernando. ¿Qué contribución le ha hecho? ¿Cuál es el sello personal que Hernando Lopera le pone a su profesión? El sello personal a la profesión bibliotecológica Sí. tiene que ver con una perspectiva crítica que busca la renovación o la innovación en el campo de la bibliotecología, en perspectiva teórica y también en perspectiva práctica, porque
yo he tenido siempre como esas dos dimensiones. Me ha interesado muchísimo la parte teórica, pero también la parte tecnológica del campo de la bibliotecología. Y en esa conjunción he logrado hacer algunos avances muy importantes y unas construcciones para el campo de la bibliotecología y en general de las ciencias de la información. Sí, casi todos los invitados que hemos tenido aquí como egresados de la universidad les hemos hecho otra pregunta que complementa su vida profesional. Las aficiones. ¿Cuál es la afición de Hernando? ¿Trotar, correr, cantar? La poesía, La o poesía. en general la literatura, pero especialmente la poesía y el cuento. En una época, desde la juventud hasta hace muy poco, he estado escribiendo mucha poesía, cuento. Tuve la oportunidad de participar en algunos concursos, en un concurso de cuento fui finalista, en un concurso de poesía pues, de la alcaldía de Medellín obtuve el primer premio y pues fue algo muy curioso porque en esa época yo tuve una lesión de rodilla jugando a fútbol aquí en la universidad y estaba incapacitado y estaba aislado y resulta que me gané el concurso de cuento y no me pudieron encontrar. Entonces la entrega del premio, no asistí a la entrega del premio y vine a saber al día siguiente porque salió publicado en el periódico y un amigo escritor, Víctor Bustamante, fue y me avisó al lugar donde yo estaba pues completamente aislado, recluido. Entonces fue muy interesante eso y bueno, a partir de ahí pues continué con ese proceso de escritura, pero sin publicar en realidad. Le he tenido como mucho pudor pues al tema de las publicaciones, pero sí me ha apasionado muchísimo la literatura, en general la poesía. ¿Y la sigue practicando? Sí, y soy un lector pues de la poesía en general, pero especialmente de Roberto Juarros, quien además fue bibliotecólogo, que estuve profesor también en la Escuela de Bibliotecología y uno de los poetas más importantes de América Latina, que desafortunadamente estuvo a la sombra del Borges de la época, ¿cierto? Entonces, Roberto Juarros, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco son autores pues, de mi preferencia. Bueno, pero usted me contó también antes del programa que asistió en algún tiempo a los talleres de literatura con Manuel Mejía Vallejo y algunos colegas. Sí, estuve con Manuel Mejía Vallejo durante 3 años en su taller de literatura, allí avancé muchísimo en el proceso de escritura, pude compartir pues, con escritores ahora de mucho renombre como Juan Diego Mejía, José Libardo Porras, y fue una época pues, muy interesante en esa cercanía con la literatura y en esas conversaciones que se daban con el tema de la literatura. Bueno, hace poesía, escribe literatura, ¿y por qué no publica? Yo pienso que más que todo es como por pudor, porque siempre he sentido como esa sensación de no revelar toda esa literatura que es producto más de una catarsis que de un ejercicio de querer mostrarlo. De alguna manera es una literatura que yo hoy pondría en el campo de lo que es la cultura oscura, una literatura muy melancólica, entonces no... ¿Que sirve más para el desahogo personal o qué? No tengo como ese interés de que sea pública. Bueno, ¿y ese amor por el campo de dónde salió? El amor por el campo ha sido de toda la vida, pues mi papá vino del campo, mi mamá también. ¿De dónde? ¿De qué municipio? De San Pedro y de Entre Ríos viene toda mi familia. Correcto. Sí, y bueno, yo gran parte de mi vida la he pasado viviendo en finca, pues en zona rural, y ahorita pues disfruto muchísimo ya de vivir en Río Negro, que vivo en una zona rural muy especial. A una distancia de 1 hora todos los días. Más o menos una hora, sí, que es una hora, pues un tiempo prudencial para venir hasta la universidad. Bueno, y volviendo al asunto de la biblioteca, ¿qué futuro le vemos a las bibliotecas tales y como están hoy? Es decir, con libros físicos, con grandes edificios. ¿Es posible que esto vaya diezmándose en la medida que la cultura digital vaya avanzando o por el contrario se va a fortalecer más? Bueno, ha habido una creencia errónea y es que el tema de la virtualización y de la digitalidad puede hacer que las bibliotecas reduzcan o tiendan a evaporarse, ¿cierto? Pero justamente las jornadas de 130 horas que acaban de pasar nos demuestran que el espacio de la biblioteca es necesario como un espacio de encuentro, de interacción,
de estudio en grupo, de estudio individual. Y justamente eso es lo que da cuenta entonces de la importancia de las bibliotecas como espacios que deben habitarse y en donde no solamente es importante el encuentro con el libro y con la información, sino el encuentro con los otros. De todas maneras, da mucho confort saber que no se ha perjudicado tanto la literatura y la forma tradicional de los libros, sino por el contrario se han fortalecido. Se fortalece, por supuesto, hay mayor difusión de los libros, mayor circulación de las obras. Una de las empresas más grandes en el mundo de la digitalidad es Amazon y vive de la venta de los libros. Y vive ¿cierto? de libros, y Entonces, ahora están haciendo... No, están conviviendo, Claro. son distintos formatos que conviven y que se complementan. Que se complementan. Bueno, ahí ven ustedes cómo se van disolviendo estas dudas que por lo regular recorren y recorren y recorren. La gente las reproduce, pero a la hora la verdad no tienen fundamento. Muchas gracias, Hernando, por estar en este programa. Muchísimas gracias. Y a todos por la ustedes hasta la invitación. próxima ocasión con el otro invitado que tendremos del sello personal del egresado.